Constitucional de 1936 modificó principalmente que el Estado es quien garantice la libertad de enseñanza. Asimismo, esta en la primaria es gratuita y obligatoria. El artículo 7º reconoció como ciudadanos a todos los colombianos varones mayores de 21 años y amplió el derecho al sufragio, eliminando la restricción de saber leer y escribir y tener alguna profesión u oficio a todos estos. Asimismo, el artículo 8º señalaba que la mujer colombiana mayor de 21 años podía desempeñarse en cualquier cargo público, aun si este implicaba dirección. No importaba que ella no tuviera la ciudadanía porque este tema no fue aprobado. La reforma permitió que los hijos de padre y madre colombianos que nacieran en el extranjero y luego se domiciliaran aquí podían ser colombianos sin importar si eran legítimos o no, a comparación de la Constitución de 1886. El artículo 33 consagró que todos los ciudadanos eligen directamente a los consejeros municipales, diputados a las asambleas departamentales, representantes al Congreso y al presidente de la República. Esto es referente a los derechos civiles y políticos, que fue mucho más flexible con la reforma constitucional del 36. Ahora bien, nos tenemos que preguntar quién fue el promotor de la reforma de 1936 a la Constitución de 1886. El promotor de dicha reforma fue Alfonso López Pumarejo, un liberal que fue presidente en los años 1934 a 1938 en su primer mandato. Posteriormente tuvo un segundo mandato que no fue tan relevante, puesto que tuvo problemas con los conservadores y lo destituyeron del puesto, incluso estuvo en la cárcel. Pero, ¿quién es Alfonso López Pumarejo? Alfonso López Pumarejo fue una persona que nació en una familia acomodada, aunque nunca tuvo unos estudios, pero tuvo la oportunidad de viajar por todo el mundo, cosa que le dio los suficientes objetivos y metas para tener una idea de política mucho más social y mucho más íntegra, tratando de quitar estas manías conservadoras que tenía la Constitución e implementarlas en su nueva Constitución o en su reforma, y en lo que él pensaba de país, mucho más social, mucho más íntegro, mucho más solidario. Antes que se expidiera la reforma del 36, Colombia se encontraba en un punto de quiebre que es muy importante mencionar con el fin de saber en qué estado se encontraba el país. Como es conocido, en la década de los 20, con la indemnización que el país recibió por la pérdida de Panamá, se dieron préstamos de manera amplia y se originó lo que se denomina la prosperidad al debe y la danza de los millones. Esta situación hizo que hubiera un crecimiento económico rápido que rompió con la economía señorial existente hasta ese momento. Esta ruptura resultó importante no solo con el cambio del modo de economía, sino también en el hecho de que ante la existencia de la posibilidad de préstamos, los entes nacionales y territoriales adquirieron obligaciones con el fin de realizar inversión en obras públicas y transporte. Ello llevó a los primeros pasos de modernización de maquinaria y al cambio importante en las dinámicas laborales existentes. Hay que recordar que la estructura social estaba jerarquizada y las posibilidades de ascenso social eran bastante escasas. Por ello, el trabajo se convertía en la forma de obtener recursos para mejorar las condiciones de vida. No obstante, lo que en un principio parecía prometer un buen futuro, se convirtió en un difícil momento, no solo por lo que significó la danza de los millones y los rezagos con los que cargaba el país en las décadas anteriores, sino porque Colombia no escapó a la depresión de finales de los años 20, lo que al terminar provocó un colapso en el mercado del café, principal bien de exportación colombiano, crisis a la que se le añade un componente más de dificultad cuando se da la declaratoria de la moratoria sobre la deuda externa a comienzos de los años 30. Las políticas sociales en el marco de la reforma constitucional de 1936 en Colombia. El proceso sociopolítico permitió una de las coyunturas clave en la historia política del país, una mirada a los patrones de organización política y el proceso de construcción estatal. Las políticas sociales se entienden como la gestión pública de los riesgos. Se habla de que la relación entre los movimientos de trabajadores y el Estado es uno de los precedentes para que se diera la reforma. Esto es porque para el lapso de 1930 a 1946 se dio la República Liberal, el grupo de gobiernos liberales que rompió con la previa hegemonía conservadora en el poder, y su administrador, Alfonso López Pumarejo, gestó la reforma. Ahora, ¿cómo se construyeron dichas disposiciones? Algunos actores son un partido liberal heterogéneo, un conservatismo oficialmente unido. Algunos elementos son los patrones de organización política colombianos, donde el marco formal de la política colombiana es el bipartidismo, lo cual no es suficiente. Otro es el proceso colectivo. Este potencializó la negociación y la construcción colectiva del capital social. La primera reforma que sufrió la Constitución de 1886 se realizó a través de la Ley 41 de 1894.
en la cual se dispuso derogar el artículo 201 de la Carta y el ordinal cuarto del artículo 76. En consecuencia, el Departamento de Panamá quedó comprendido en la Legislación General de la República, pudiendo dictarse disposiciones legislativas y ejecutivas especiales para dicho departamento. La segunda enmienda fue por Ley 24 de 1898, que sustituyó el artículo 205 de la codificación original. Encontramos también el acto reformatorio 10º de 27 de abril de 1905, que suprimió el Consejo de Estado, como el acto legislativo 01 del 15 de abril de 1907. El numeroso conjunto de 74 reformas a la Carta de 1886 van desde el año 1908 a 1989, que en su momento, luego de más de 100 años de vigencia, motivó su enmienda total a manos de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991. Este capítulo finaliza con un paralelo entre la Constitución de 1886 y la actual Constitución Política de Colombia de 1991. La Constitución de 1886 fue promulgada para dar por terminado el periodo de violencia que venía azotando el país. El 11 de noviembre de 1885 se reunió el Consejo Nacional de Delegatarios, conformado por 18, dos de cada estado, uno liberal y el otro conservador. Las características principales de la original Constitución del 86 eran que declaraba que el Estado de Colombia era un Estado unitario, centralizado, no era un Estado garantista, no garantizaba los derechos principalmente. La soberanía residía en la nación, tenía una democracia representativa, una orientación filosófica teocrática, la religión oficial era la religión católica. Era una constitución extremadamente rígida, con un tinte ideológico muy conservador. Solo los varones mayores de 21 años que trabajaran eran ciudadanos. La educación era necesariamente confesional. El periodo electoral de los presidentes era de 6 años. Solo los ciudadanos que sabían leer y escribir podían votar para electores y no consagraba ningún tipo de derecho para los trabajadores. Ahora, para hablar de la propiedad privada y los demás derechos asociados a esta, cabe resaltarte que estos fueron reconocidos por el derecho civil, con lo cual estarían garantizados tanto para personas naturales como para personas jurídicas, con el fin de que estos no serían derechos desconocidos y que se pudieran ver vulnerados por leyes posteriores, como se había señalado en la Ley 200 de 1936, que pretendía modernizar la estructura de la tenencia de la tierra, además de regular el proceso sobre estas, clarificando los derechos de propiedad y dando un plazo a los propietarios de la tierra para que pudieran hacer un uso adecuado de esta y explotarla de la mejor manera. Surgieron 3 propuestas. La primera sería solucionar los derechos de propiedad cuando entraban en conflicto por su uso o por sus formas de tenencia, además de la posesión sobre las mismas. Segundo, sería posibilitar el acceso a la propiedad por prescripción adquisitiva en favor de quien de buena fe creyera que se trataba de tierras baldías y estuviera dándoles el uso adecuado. Y por último, expropiar las tierras abandonadas o que presentaran índices de baja productividad. Ahora, también tocaremos el tema de la obligación social. La obligación social en este caso no solo se limitaría al Estado, sino que también se extendería a los individuos, la regulación del trabajo, la salud, la educación y todas las formas de intervención destinadas a mejorar el bienestar de los ciudadanos sería entonces el arquetipo de las obligaciones sociales del Estado, en las cuales ahora estarían incluidos los individuos. Iglesia, manejo de recursos, influencias y redes de apoyo, entre otros de los cuales pierden privilegio, como la extensión de impuestos, y se determinan nuevos términos para la reforma dignos de estándares comunistas. Muchas críticas y lamentos fueron puestos en el podio y en muchos casos agravios contra el gobierno del Partido Liberal. Las relaciones entre el Estado y la Iglesia se apartaron del marco constitucional que se limita a los tratados internacionales. El gobierno puede celebrar acuerdos con la Santa Sede, su aprobación por la Asamblea Nacional para regular la relación entre el país y la Iglesia Católica sobre su base de diferencias y respetos mutuos. Mediante la reforma del año 1936 a la Constitución de 1886 se tocan factores muy importantes dentro de la sociedad, como es el derecho laboral, dando el reconocimiento de la asistencia pública como primera política estatal en la conformación de la seguridad social. Se consagra la asistencia social como una atención frente a los vagos, mendigos y niños que trabajaban, y no se trataba de una política general de protección de cubrimiento de contingencias. Era un problema hacia la pobreza que a través de las escuelas de trabajo podía resolverse. Se trata pues de un concepto de asistencia social precario que apenas emergía y tal vez sin mucha conciencia, dando sus primeros pasos en el marco legislativo y en el marco social, demostrando las consecuencias y cómo se podían erradicar estas. Las precauciones sociales y de amparo tenían 2 escenarios definidos, o hacia los pobres que debían atender primero como una obligación religiosa y después como política estatal para superar ese estado,
o un segundo escenario que proporcionaba las necesidades de los trabajadores ante las eventualidades que afectaban los ingresos y condiciones de trabajo, dándole una solución errática a estos. Los reconocimientos pensionales también es un tema que se toca dentro del derecho laboral, como producto de compasión y gratitud. Sin entrar en detalles acerca de los reconocimientos pensionales, se prehicieron en la reforma constitucional del año 1936, que es posible señalar algunas características. La trascendencia de los movimientos y discusiones de los años 30 y de la modificación constitucional, la pensión obedece a los reconocimientos ante grandes logros o importantes servicios que se veían velar por su bienestar. Obtendrían un derecho a un pago pensional, pero además ese pago que originaba como una respuesta del Estado, atendiendo a sus obligaciones de justicia, compasión y gratitud nacional, en los que respecta a los beneficiarios de la pensión. En principio, la prestación se reconoce al grupo familiar, entendiendo como las viudas y los hijos, de tal manera que quien genera la pensión de sobrevivientes es el hombre, pues este es el proveedor del sustento familiar. Otro punto importante que se toca dentro de la reforma de 1936 es el movimiento sindical y la seguridad y la construcción de esa seguridad social. Hasta el momento, las organizaciones de trabajadores que pensionaban para obtener mejores en sus condiciones de trabajo y remuneración, y aquellas que ejercían el derecho a la huelga, solo resultaban importantes en la medida en que podía afectar o no la tranquilidad del país. Así, si el cese de actividades se realizaba de manera pacífica, no ofrecían mayores contratiempos ni alguna solución, mientras que si se alteraba el orden público, se trataba de un hecho que debía ser atendido por el gobierno nacional. De hecho, muchos de los conflictos laborales fueron atendidos por los ministros de guerra como consecuencias penosas en su tratamiento y represión. Se convierte en la primera ley sindical relacionada y con fines regulatorios del derecho a la huelga en materia laboral. Al enganche colectivo, la imposición de multas a los patrones por violación a los derechos de asociación sindical y los límites a la posibilidad de contratar trabajadores en la etapa de huelga. Al lado del derecho a la huelga, la prioridad de los trabajadores era el propio ambiente y el entorno de trabajo. Por ello se sorprende que se dé la expedición de la ley sobre accidentes de trabajo en el mismo año. El acto legislativo o la reforma de 1936, en su artículo 15, en el último apartado, habla que también podrá la ley ordenar la revisión y fiscalización de las tarifas y reglamentos de las empresas de transporte o conducción y demás servicios públicos. Eso es con el fin de garantizar que los costos y la normatividad que se estipule frente al desplazamiento de las personas para aquella época se llevara de una manera ordenada y que no fuera en contra de lo establecido en la norma o en la ley. Ahora bien, como conclusión sobre todo el video, tenemos que la reforma de 1936 es una reforma completamente social, completamente íntegra, que le quita un poder muy conservador a la iglesia y pues a estos mecanismos que nos hacía un país mucho más egoísta. Así trascendemos a un país mucho más social, un país que piensa más en las personas, que nos hace un poco más equitativos, que nos hace un poco más solidarios, que nos ayuda a distribuir las cosas haciendo que todos tengamos un bienestar, no hacer un país tan neoliberal y hacer que el Estado tenga como esa intervención, siendo lo justo para que las personas puedan por lo menos subsistir en sus recursos básicos de vida, como lo es la salud, la educación, y pues hacer que las personas tengan límites impuestos pues por el Estado, haciendo que conozcamos y reconozcamos el país que hoy en día tenemos.